Bueno, tengan muy buenos días. Quiero comenzar mi exposición con el epígrafe del acta fundacional de la SACS, que es la Sociedad para el Avance de las Ciencias Criminales, que dice: las filosofías primeras suministran al poder sus estructuras formales. Para decirlo con precisión, la metafísica designa ese dispositivo donde la acción requiere una norma a la que pueden remitirse palabras, cosas y acciones. Bueno, mi investigación se titula, como ya lo dijo el profesor Sergio, Fundamentación metafísica de las costumbres libertaristas neoliberales, un enfoque desde el Comité Invisible. Expongo un poco general, debido a la cantidad de contenidos que abarca el trabajo. Parte de la hipótesis general de que podemos tomar la fundamentación metafísica de las costumbres de Kant y seccionarla en lo que concierne a sus lineamientos metodológicos y sus contenidos propiamente filosóficos. De tal manera que si aceptamos esta hipótesis, podemos fundamentar o realizar otra fundamentación metafísica de las costumbres cualquiera que tenga su impacto en la teoría del deber, que tenga su propia teoría del deber, la cual tenga cierto impacto en las prácticas de los derechos y los deberes de los sujetos. En este sentido, el enfoque metodológico parte de la construcción de tres figuras teóricas: un yo con pretensiones de universalidad, que estará constituido por los lineamientos metodológicos kantianos, más la suma de los contenidos filosóficos libertaristas neoliberales. Por libertaristas me refiero al pensamiento de Robert Nozick, y me refiero a este pensamiento como libertarista y no como libertario, para establecer una distinción entre el pensamiento de Nozick y otros pensamientos libertarios, lo cual se verá por qué en las conclusiones. Y los contenidos neoliberales parten de la filosofía de von Hayek, ¿verdad?, quien es una influencia directa de Nozick. En este sentido, el yo con pretensiones de universalidad va a establecer ciertos márgenes para la libertad de acción. Conforme a estos márgenes se conformará lo que es una normalidad dispositiva, la cual tendrá determinadas líneas de censura. En medio de esta normalidad dispositiva aparecerá la segunda figura, que es el otro sumiso, quien se desenvolverá, o sus acciones se desenvolverán dentro de estos márgenes establecidos para su propia libertad, encontrando un mayor grado de agitación cuando se acerca a esas líneas de censura y disminuyendo esa agitación cuando contrariamente se aleja de estas líneas. Esto nos llevará, por ejemplo, a lo que es la filosofía del Comité Invisible de Qigong, cuando nos habla del papel político del régimen de la inmovilidad de los cuerpos en el sector terciario. De tal manera que este yo, con pretensiones de universalidad, puede perpetuarse sin encontrar ningún obstáculo a través de este otro sumiso y llegar o continuar siendo un yo con pretensiones de universalidad. Pero cuando encuentra un obstáculo, este obstáculo será una transgresión desde la óptica del yo con pretensiones de universalidad y será ejecutado desde su óptica por un otro transgresor que conformará la tercera figura de esta investigación, que es un yo quien busca autodefinirse. Y este yo quien busca autodefinirse y tiene como utopía máxima el constituirse como un yo autónomo, será visto desde la perspectiva de Qigong o su comité redactor, el Comité Invisible. Así, lo que para la óptica del yo con pretensiones de universalidad será una transgresión, desde la perspectiva del yo que busca autodefinirse será una reivindicación. Lo que encontramos dentro de la normalidad dispositiva será, valga la redundancia, normalidad, y estará dentro de lo visible en la sociedad, mientras que lo que es la transgresión pertenecerá a la crisis, a lo invisible, y solamente será visible cuando este yo con pretensiones de universalidad, con esta complicidad del otro sumiso, pretenderá deslegitimar o criminalizar la acción del yo que busca autodefinirse. Desde esta perspectiva, el yo con pretensiones de universalidad se constituye a partir del pensamiento de Nozick, quien tiene como influencia a John Rawls, quien a su vez la tiene en Kant, quien a su vez la tiene en Rousseau y quien a su vez la tiene en Locke. Sigo esta línea de autores porque es la que establece John Rawls en sus estudios de la justicia como imparcialidad. En este sentido, Jean Locke y Jean-Jacques Rousseau se van a ubicar en una época en la cual van a luchar contra el poder de la monarquía absoluta y contra un sistema feudal. En ese sentido, John Locke y Jean-Jacques Rousseau
van a establecer un discurso propio para los grupos liberales de la época. A través de este discurso se van a diferenciar de otros grupos que en la época luchan contra la monarquía absoluta, como por ejemplo las denominaciones clásicas del anarquismo, y a la vez se van a confrontar a otros discursos filosóficos propios de la monarquía, como por ejemplo el de Hobbes. En ese sentido, John Locke habla de la existencia de determinados principios naturales que regulan, por ejemplo, los precios, o sea, está tomando como una especie de un naturalismo económico en el cual acepta llanamente la existencia de un capitalismo. Aparte nos habla también de principios naturales de la propiedad privada, nos habla también de derechos individuales, ¿verdad? Esto lo marco en rojo porque va a ser uno de los puntos de convergencia del pensamiento de John Locke, por ejemplo, con los grupos anarquistas que en su época luchan en conjunto con distintas corrientes ideológicas en contra de la monarquía absoluta. Aparte nos habla de una tolerancia religiosa que va a ser un concepto sumamente, que va a mostrar lo engañoso que es el pensamiento liberal, porque es una tolerancia religiosa que excluye al ateo. Aparte de eso, se va a fundamentar obviamente en una teoría del contrato social que va a dar posibilidad al desarrollo de una revolución. Cuando el gobierno civil no gobierna para el bien común, existe la posibilidad de la revolución y este contrato social va a tener ciertas pretensiones antropológicas. Immanuel Kant se va a ubicar en un contexto completamente distinto, que es aquel del surgimiento de los estados modernos. En este caso, Immanuel Kant, al referirse a su ética, no habla de principios naturales, sino de principios puros o principios racionales, ¿verdad? Algunos de estos principios se relacionarán con las relaciones mercantiles, que serán posteriormente desarrolladas como principios del mercado, principios puros del mercado por Hayek. También encontramos una propiedad privada, ¿verdad?, justificada a partir de principios racionales, una libertad individual, por lo menos en lo que concierne al uso público de la razón, y también va a hablar en esos términos de soberanía, el gobierno y el Estado, basándose en un contrato social no con pretensiones antropológicas, sino propiamente abstracto. De esta teoría de un contrato abstracto y valiéndose de su propio contrato abstracto, John Rawls va a hablar de la justicia como principio de imparcialidad establecida por individuos pretendidamente racionales, donde se puede entender en la obra de John Rawls individuos racionales como individuos capitalistas, que de una u otra manera van a aceptar estos principios que vimos esbozados aquí en Kant muy generalmente y también en Locke y en Rousseau. Nozick, por su parte, va a tener en apariencia una separación de los argumentos del contrato social y del Estado, porque los argumentos que sirven para justificar los intereses de los grupos económicos que representa son los argumentos basados en la propiedad privada y en los derechos individuales. Esto lo podemos ver también desde la óptica del otro transgresor, quien tiene como precedente la filosofía de los dispositivos de Michel Foucault y que nosotros visualizamos aquí como el Comité Invisible y Tikkun. Desde esta óptica, el tiempo de Locke y Rousseau se corresponderá con el surgimiento y el afianzamiento de una forma de gobernar conocida como la razón de Estado, que se opondrá a esa forma de gobernar paternalista propia de los sistemas monárquicos. El periodo de Kant se corresponderá con otra forma de gobernar, que será la economía política y el surgimiento del Estado biopolítico. Y la época de Rawls y de Nozick se corresponderá con el afianzamiento de lo que es el Estado biopolítico y también del neoliberalismo. Pasamos seguidamente a ver los lineamientos metodológicos kantianos, ¿verdad? Existe una teoría de las costumbres, que es lo mismo que el estudio de los objetos sometidos a las leyes de la libertad, la cual estará conformada por dos partes o dos ramas, ¿verdad? Una será una antropología práctica y otra una moral pura. La moral pura tendrá como misión determinar las leyes puras de la voluntad. De esta manera, estas leyes deberán determinarse no conforme al modo en que son las cosas, sino al modo en que deben ser las cosas. Y aparte debe estudiar por qué las cosas no siempre suceden como deben suceder. Desde esta perspectiva, una teoría que se fundamente, una teoría de las costumbres que se fundamente en los lineamientos metodológicos kantianos, expuestos aquí a grosso modo por el tiempo, ¿verdad?, implicaría que para esa teoría que se justifique así, existe un único deber ser de las cosas y la voluntad humana deberá acordarse a ese deber ser de las cosas
e ir en contra de ese deber ser de las cosas es ir en contra de una voluntad universal. De ahí el papel político de tomar estos lineamientos metodológicos para fundamentar otra metafísica de las costumbres. Para eso tendrían que justificar determinados principios a priori de la voluntad, tendrían que exigir la adecuación de las prácticas humanas a tales principios. Vamos a ver a grosso modo también un poquito lo que son los contenidos filosóficos libertaristas neoliberales. Para Don Hayek, el sujeto libre es igual al sujeto civilizado. Qué contradicción desde mi perspectiva personal, ¿verdad? Pero podríamos decir que este sujeto que es libre y es civilizado solo puede ser coaptado cuando la coacción implica una preservación de una sociedad pacífica. Y en Von Hayek no se puede hablar de un concepto más amplio de justicia que esta coacción para preservar una sociedad pacífica, indispensable para la existencia de un mercado que se va a determinar a partir de determinadas reglas puras, como se especula o se plantea hipotéticamente en el trabajo, como no serían, por ejemplo, que a igual precio, igual pago por igual trabajo, que el mercado libre debe determinar los precios para que la oferta iguale a la demanda, que aquellas personas que son exitosas dentro del sistema económico son necesarias porque serán las encargadas de distribuir los recursos de tal manera que se obtenga la máxima utilidad, y por otra parte que existe un deber ser para con la máxima utilidad del mercado, el cual consiste en que si yo soy una de esas personas exitosas, no voy a contratar a Manuel Ortega porque es amigo mío, sino que necesariamente se tiene que contratar a alguien, no por relaciones de consanguinidad, de amistad, etcétera, sino por la habilidad para el puesto. Directamente en Gnosis nos dice que, que todos los individuos tienen derechos y que hay cosas que ninguna persona ni ningún grupo puede hacer sin violentar esos derechos. De tal manera que los derechos individuales pueden ser entendidos como derechos puros en Gnosis, porque ninguna práctica humana podrá establecer un principio que pueda falsear esa superioridad de los derechos individuales. En ese sentido, los derechos individuales también se van a corresponder con su influencia, la influencia que tiene Gnosis en Hayek, ¿verdad?, con los principios puros del mercado, y Gnosis nos va a hablar de la necesidad de hacer valer los contratos, respetar la propiedad privada, respetar la libertad de disposición de la propiedad. Eso se puede, incluso en los argumentos de Gnosis, que es que no me pueden cobrar impuestos. En ese sentido, para Gnosis, es un deber moral, una máxima moral, el castigar a quien delinque. ¿Por qué? Porque esto atentaría contra los principios del mercado, ¿verdad? Y aquí, a pesar de que Gnosis había criticado la noción de Estado, recae en una cuestión que le llama el Estado mínimo o ultra mínimo, el cual será para sancionar, ejecutar los castigos y resarcir las penas. Va a ser como una especie de agencias, primero privadas y posteriormente va a hablar de un Estado mínimo. Pero lo peor de esta filosofía es cuando llega al estado de limitación preventiva, que es que yo te puedo castigar antes de que cometas un delito ante la sospecha fuerte de que lo cometas. En ese sentido, a pesar de que mata al Estado, deja la parte más negativa del mismo Estado. El yo quien busca autodefinirse, lo podemos ver, puede comprender que Gnosis no es un anarquista como tal, en el sentido de que justifica la existencia de una forma de Estado. Justifica la existencia de una forma de Estado y, como ya lo vimos, ¿verdad?, un Estado mínimo, y al mismo tiempo la limitación preventiva es en contra de cualquier libertad y va a incentivar un régimen de terror. O sea, usted no va a cometer algo, o sea, no va a hacer algo porque puede pensar que yo como gobernante estoy pensando, que yo como parte de esa agencia estoy pensando que usted va a cometer un delito y lo voy a meter a la cárcel, o le voy a poner trabajo comunal, o le voy a prohibir que se acerque a determinados espacios. Aparte de eso, podríamos decir que este Estado, que según él mata el Estado Gnosis va a ser un Estado policial, un Estado biopolítico y un Estado terrorista. En ese sentido, el yo kantiano libertarista neoliberal ha implantado su propio orden, regulando las acciones humanas para perpetuarse como universal. ¿Esto cómo lo ha hecho? Mediante la imposición del régimen de la inmovilidad de los cuerpos al sector terciario. Podemos ver cómo la gente está en un call center digitando, no hay una movilidad de los cuerpos, hay una inmutabilidad. Cuando incluso ejecuta sus funciones mentales, incluso está más inmóvil. Aparte de eso,
reduciendo las manifestaciones más extremas del blog, del hundimiento, de la crisis de la presencia, a meros problemas subjetivos controlados por la psiquiatría. Ahora, ese sentir de la presencia es una depresión, y para eso está la diazepam, están todos estos elementos biopolíticos que te van a decir que son tus problemas subjetivos y no el problema de un sistema en general en decadencia. Y también este yo kantiano, libertarista neoliberal, se va a convertir en un monopolio biopolítico, una inquisición de lo que es anormal, va a censurar lo anormal, lo enfermo, lo desviado sexualmente, etc. Llegando al extremo del hundimiento, el extremo del hundimiento o de la crisis de la presencia con los dispositivos actuales de seguridad. Nosotros ya no podemos pasar por una tienda sin tener el mínimo temor de que vaya a sonar un dispositivo, de que nos echamos algo en las bolsas. O no podemos llegar y besarnos en un parque porque en otro lado hay unos policías observando lo que nosotros estamos haciendo, porque nos están vigilando a través de cámaras. Estos son los dispositivos. El yo quien busca autodefinirse, por tanto, generará una política transgresora a partir de la crisis del blog, el hundimiento o la crisis de la presencia. Entablará un juego a partir de las diferentes economías de la presencia. Por ejemplo, una economía de la presencia es el movimiento Ocupa. También exigirá la subversión y la aniquilación de todos los dispositivos. Reconocerá como sabiduría de la época que el futuro no tiene porvenir. Desconfiará de toda representación política del sistema electoral. No buscará reformas parciales. Sus acciones políticas serán espontáneas y sin ninguna consigna. Por ejemplo, en el ensayo de la insurrección que llega, el Comité Invisible habla de la quema de Barcelona, de la quema de París, de la quema de Londres, ¿verdad? Con jóvenes que salen a las calles y no tienen ninguna consigna, que no pueden ser traídos a la normalidad por sus asociaciones locales ni por sus hermanos mayores. En ese sentido podemos ver que esta perspectiva de un otro transgresor o de un yo quien busca autodefinirse desde la perspectiva de esta filosofía del Comité Invisible reivindica la desesperanza. ¿Por qué? Porque el yo quien busca perpetuarse como universal se vale de discursos como los del progreso. Y una condición esencial para que alguien se convierta en un otro sumiso es que tenga una esperanza. Si no hay una esperanza, la acción política puede ser diferente, desde la perspectiva del Comité Invisible. A grosso modo, esa es mi investigación. No veo claro el asunto de los al asunto aplicado, o sea, en la cantidad de información que usted da, yo no veo claro dónde está el meollo del asunto, ¿verdad? Y el asunto de la esperanza, con una esperanza, supongo que eso está dado del discurso de lo universal, ¿verdad? Pero yo lo que vengo a la mente es el caso de los anarquistas españoles, que por cierto, no eran desorganizados, sino que eran altamente organizados y represivos, ¿verdad? En la misma organización, y además que justificaban a la víctima, ¿verdad? Porque la víctima es necesaria para la lucha revolucionaria, y por otra parte, como los anarquistas españoles, digamos, contribuyeron a la guerra civil porque, digamos, como todo era horizontal y nada era vertical, ¿verdad? Entonces nadie se hizo responsable de traer el combustible para los camiones, entonces no pudieron transportarse. O sea, en su discurso no le encuentro sentido a ese otro que se construye, en el cual rechaza todo eso que usted estaba planteando. Bueno, Picún no se refiere al caso de la Revolución Española. Se refiere a los incendios en París de 2005, se refiere a la quema de Barcelona, o sea, se refiere a esas situaciones que explotan con la crisis de la presencia en la primera década del siglo XXI. Por otra parte, la fundamentación metafísica de las costumbres de Kant parte del hecho de que yo no puedo llegar a formular un principio a partir de la experiencia,
sino que más bien la antropología práctica tiene que adecuarse a principios puros fundamentados anterior a cualquier práctica humana. En ese sentido, lo que yo trato de hacer, que es una hipótesis, ¿verdad?, general de la que parte la investigación, es el hecho de que la hipótesis precisamente es el hecho de que se pueden separar los lineamientos metodológicos de los contenidos propiamente kantianos. Si se aceptara, ¿verdad?, ese supuesto, entonces podríamos decir que otros contenidos filosóficos que pudieran fundamentar determinados principios como puros y a priori, valiéndose de los lineamientos metodológicos kantianos, podrían establecer una regulación de la normalidad, porque esos principios no podrían ser falseados por ningún ejemplo práctico, por nada que derivara de la experiencia, sino más bien la acción humana debe encaminarse hacia ese deber ser de las cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando con Hayek nos habla de determinados aspectos, a mí, en la especulación filosófica que realizo para la investigación, me calzan como principios puros, ¿verdad? Igual Pesenti, por ejemplo, el economista de la década de los 70 del siglo pasado, establece una relación, ¿verdad?, entre los grupos dominantes económicos, ¿verdad?, y esos principios racionales pretendidamente a priori, a partir de los cuales justifican sus sistemas económicos. Entonces, digamos, por esa línea es que trato de desenvolverme. No le quita el carácter especulativo, ¿verdad?, evidentemente especulativo y aventurero o aventurado del planteamiento. Sí. Primero, bueno, muchas gracias por la exposición, hay mucho trabajo, evidentemente, ¿cómo se llama? Mucha información que le va a ser de utilidad, que probablemente vas a tener que, algunas de esas maletas vas a tener que dejarlas cuando te montes al avión, o descargar un tanto, se cae, pero decide mantener y tener contacto con eso actualmente. Yo te menciono, bueno, primero una clarificación con la mención que hiciste a Rawls, con Rawls, con John Rawls. La mención que hiciste, utilizaste justicia con imparcialidad. Hay algunas traducciones que lo dicen de ese modo, pero justicia con imparcialidad no es preciso. En Rawls es justicia como fairness. El texto en inglés es fairness, y hay varias traducciones que inclusive en Rawls dicen que no está imparcialidad, pero es más bien, digamos, justicia como equidad. Creo que es la traducción ahora más que no en castellano. Es muy difícil traducir eso. Si fairness es justicia, que algo sea fair es justo. Entonces, en el castellano y en el francés es difícil hacer esas traducciones. En francés hay una traducción que se titula Justice comme justice, justicia como justicia. Me ayuda mucho. Y el asunto es que imparcialidad es inadecuado. Hay dos razones. Uno, hay un teórico que es abanderado de la justicia como imparcialidad, Brian Berry, y ese es otro teórico, y es otra línea. Y segundo, no es una cosa solo del término que se usa, no es un problema solo de la traducción de términos, sino que es un problema que recoge la teoría completa. Entonces, solo para que lo revises, es un punto. Es un punto, entre muchas otras cosas que he dicho, que creo que vale la pena revisar, pero bueno, va a valer la pena dependiendo de lo que hagas después. Una clarificación básicamente inicial. Y la recomendación metodológica es, ya que dije esto, tenéis mucho, etc., es tener una visión panorámica, y eso no es fácil tenerla. Es importante agarrarse un árbol, poner un árbol bien. Y creo que lo tenés con la perspectiva del comité invisible. O sea, no estás perdido, pero todavía lo haces de esta manera, en vista panorámica. Y creo que en algún momento podrías tener que tomar una decisión respecto de cuál es ese árbol en el que voy a subir para ver ciertas otras cosas. Pero necesitas un árbol. Eso es otro comentario nada más. Y un tercer quizá comentario y observación es que hay cosas que sí dijiste, no podemos decir las todas, pero que son polémicas o debatibles. Por ejemplo, dijiste algo de la crítica a la inmovilidad de los
ahí todo el día. Hay una crítica histórica a eso, pero yo no estoy tan seguro si yo me la como toda. Es decir, yo no quiero al cajero del Banco Nacional cuando llego, no lo quiero móvil. Es decir, estoy diciendo una cosa muy básica, pero no creativa en ese sentido. Yo no quiero el cajero móvil, yo quiero que esté sentadito. Si se va a poner a correr mientras me dice, ¿cuánto quería? Por una retención de rechazo a la inmovilidad de los cuerpos. Entonces, ¿hasta dónde una crítica Marx, Foucault, Foucaultiana sobre los cuerpos y sobre el biopoder, que tiene un sentido, se extrapola y pierde sentido cuando yo lo ubico en otros espacios? En este caso, como te digo, yo espero muchos funcionarios, yo mismo probablemente escriba sentado por mucho tiempo. Entonces, mi cuerpo está inmóvil y no espero, no soy peripatético, no tengo esas habilidades y no puedo escribir corriendo con la computadora, no puedo hacer eso. Entonces, necesito estar no inmóvil, pero estar quieto. Entonces, esta mención a este problema solo es para decirte, claro, hay que matizar. Esta es una crítica, como la inmovilidad no solo tiene un sentido muy bien, en otro sentido no lo tiene, entonces hay que matizar y buscarlo. Y me imagino que vos estarías de acuerdo conmigo si te pregunto cuál es tu predilección respecto del cajero en el banco. Y le pregunto entonces cuál es el sentido. Es que eso responde a la lógica de dispositivo. En ese sentido, el dispositivo estaría conformado a partir de líneas de visibilidad, líneas de enunciación y líneas de fuerza, ¿verdad?, que conformarán una normalidad. Entonces, dentro de la normalidad de ese dispositivo como tal, sería mal visto que el cajero estuviera corriendo, pero dentro de esa disposición como tal, ¿verdad? Pero por eso, por ejemplo, el Comité Invisible apela a una política subversiva radical de la anulación de todos los dispositivos, porque no es el hecho de el estar aquí sentado. Digamos, por ejemplo, aquí en esta parte que localizo, donde habla de la lógica modular, por aquí es donde habla directamente de esto. Dice: al principio estaría la visión de una de las plantas de esta siniestra colmena de cristal características del sector terciario, la visión inacabable, propiciada por un espacio panóptico de decenas de cuerpos sentados en filas, distribuidos según una lógica modular, decenas de cuerpos aparentemente sin vida, sentados, separados por delgados tabiques de vidrio y tecleando sus ordenadores. Esta visión proporciona a su vez una revelación del carácter brutalmente político de la inmovilización forzosa de los cuerpos. Entonces, el carácter político de tener a la gente inmóvil, controlada a partir de dispositivos, a lo que se apelaría desde Tikkun, ¿verdad? Después, con respecto a John Rawls, sí, ahí tengo la limitación de que sí lo leí en castellano, ¿verdad? Y la traducción es un error, ¿verdad? No obstante, lo que quiero llegar es que estas figuras que negocian a partir de un hipotético, de hecho, Dworkin hace una crítica, ¿verdad?, al carácter del contrato social abstracto de John Rawls, precisamente por su carácter hipotético. Esta situación originaria hipotética van a estar llamadas personas, no sé también que no se haga algo de traducción, racionales y que velen por sus propios intereses. Entonces, estas personas van a ser vistas desde una década de los 70, en 1971, creo, si mal no me equivoco, que John Rawls publica esta obra, ¿verdad? En una época de Guerra Fría, ¿verdad?, donde entonces personas racionales e interesadas por sus propios intereses implicará la exclusión de la relación de lo racional con otras personas, desde mi perspectiva y mi interpretación, ¿verdad?, de otras personas no capitalistas, ¿verdad?, por así decirlo. Aparte que se hace una cuestión a priori, ¿verdad?, igual, ¿verdad?, porque sería anterior a la vida en sociedad, ¿verdad?, sería una situación previa que estaría incluso separada por un velo de la ignorancia, ¿verdad? Digamos, en ese sentido fue que traté de abordar. Sí, lo último que dijiste se aplica más a Hayek que a Rawls. Rawls no es objeto de seguir. Es muy fácil la respuesta de Rawls a una crítica convencional. Es más Hayek y probablemente no sé los que serían objeto de seguir. Yo haría dos observaciones y una pregunta bastante puntuales. Bueno, la primera, no sé si ya era lo que hemos discutido del programa La Aptitud del Trabajo. La segunda, formulada bajo la apariencia de una pregunta que no lo es, y en algún momento usted lo dice: el sistema está en decadencia. ¿El sistema está en decadencia?
Y la tercera sí es una pregunta sobre la tesis final, sobre la propuesta final de reivindicar la desesperanza. Porque desde cierto punto de vista reivindicar la desesperanza no es, no sé si es contradictorio. Yo lo que diría es, bueno, digamos que es contradictorio en el siguiente sentido. Reivindicar la desesperanza no es al mismo tiempo reivindicar el miedo. Bueno, voy a abordarlo de dos perspectivas. Primero, al respecto de la decadencia del sistema. Eso no es una pregunta. Nada más era una observación. Bueno. No, pero estás ahorita bien. Tikkun nos habla de las prótesis. Los dispositivos actuales son prótesis porque el sistema de coordenadas estables del sujeto y objeto con el que la filosofía moderna ha ordenado la sociedad está en decadencia. Entonces, al estar en decadencia, la filosofía de los dispositivos nos dice que todas estas cámaras, todos estos dispositivos de las tiendas, todas estas milicias privadas que conforman desde el guarda del supermercado hasta el director de la fuerza pública, etc., van a ser dispositivos generados como prótesis para esta cuestión del sujeto y del objeto como constante, ¿verdad? Que de la filosofía de Foucault, que influencia al comité invisible, estarían en crisis, ¿verdad? Constante. El hecho de que esté en crisis no significa que haya decadencia, es decir, ahí hay un diagnóstico que es optimista. Primero, habría que discutir si es un diagnóstico. Segundo, si lo es un diagnóstico optimista. Yo, digamos, me gustaría creer en semejante diagnóstico. Sin embargo, no lo veo así. Es decir, conforme uno ve que avanzan las revueltas y las propuestas y los movimientos de varios géneros, ¿verdad? En países árabes, en Europa, en España, etcétera, en América Latina, uno siente sí un movimiento de esperanza. Se respira otro aire. No va a ser que sea un aire también producido por un aparato. Y a eso es a lo que voy. Si está también producido ese aire con apariencias de nuevo por un aparato, el sistema sigue funcionando. Sigue funcionando. Es decir, estamos ante una serie de crisis que al mismo tiempo parecen no liquidar al sistema. Y nadie parece estar dispuesto a liquidar el sistema. Dice Tikkun que en las protestas del 2005, los incendios de París, Barcelona, etc., el punto débil de esos movimientos, el punto fuerte era que no tenían consignas. Al no tener consignas, no podían ser reguladas. El punto débil era el agotamiento. Entonces, en ese sentido es que hablo de una desesperanza, no es en el sentido de que vaya a haber un mundo mejor, sino que la gente, ante esa crisis de la presencia, explota. Deja de ver esta crisis de la presencia como un problema subjetivo. Un problema subjetivo como biopolíticamente se le ha hecho creer. Entonces, tiene un problema, vayan del psicólogo, tome Prozac, tome esto, ¿verdad? Porque es un problema. No es un problema de la crisis de la presencia, de la llegada al presente de la humanidad. Entonces, en ese sentido es que, por lo menos, Tikkun habla de la desesperanza. Se hacían revueltas sin consigna y obviamente no se podía cambiar el sistema, porque si se podía cambiar había una esperanza. El talón de Aquiles era el agotamiento, porque no había organización. Pero pues hay algo que reivindicar. Hay algo que reivindicar. Pero eso es lo mismo, es que el caso de la guerra civil española, los anarquistas y eso, o sea, es que la misma estructura, o sea, ellos tenían esa consigna, ¿verdad? Tierra y libertad, ¿verdad? Pero aún así, a pesar de la consigna, ¿verdad? O sea, no lograron su objetivo, ¿verdad? O sea, y a pesar de que era un movimiento esperanzador, tampoco, y a pesar de que tenían como una especie de estructura, igual, o sea, fueron aplastados y además ellos mismos se aplastaron. Recuerden el enfrentamiento entre los comunistas y los anarquistas de calle a calle, ¿verdad? Ponéndose balazos unos a otros. Aunque, bueno, o sea, tradicionalmente hay mucha
mucha tela que cortar si contraponemos marxismo y anarquismo, ¿verdad? Y va a haber una versión de un árbol y una versión de otro, interpretaciones históricas. No, donde pero la historia se enlaza. se lo pongo en el caso de un estudiante concreto, ¿verdad? Que después de un curso llegó, después de que criticó mucho el curso, ¿verdad? Llegó hasta decir que estaba muy desilusionada, porque en una manifestación que hubo en la plaza de Español, ¿verdad? Estaban los anarquistas en la plaza, ¿verdad? En el centro, ¿verdad? Llegó la policía, ¿verdad? A reprimirlos, ¿verdad? Los anarquistas salieron corriendo y estaba la gente al medio del RP en otro puesto. No les dijeron nada, dejaron que la policía llegara y les arreglara. O sea, son cuestiones de la crisis de la presencia. son cuestiones que se dan. Como podríamos traer, digamos aquí, un trotskista, podríamos traer un anarquista y nos dará ese mismo hecho, una versión completamente distinta. Entonces, digamos, en ese sentido, siento que ahí hay una cuestión ideológica. Lo importante con Tikkun es precisamente eso. Ahí hay una crisis, no hay una estabilidad del sujeto y el objeto. Bueno, con esto vamos a acabar esta primera parte de la sesión. Quiero agradecer al profesor Álvaro Carvajal, director del programa